gracias pues por la invitación. Primero que todo queríamos darle pues las gracias a la universidad y a los diferentes estamentos que están pues acompañándonos y que han hecho posible la realización de este evento y poder generar este espacio de socialización de algunas de nuestras apuestas de investigación que venimos realizando ya hace ya varios años dentro de la Universidad del Valle, sede Cartago, y cómo esto nos ha llevado a un montón de reflexiones acerca no solamente de cada una de nuestras disciplinas. La doctora Zaira es administradora de empresas, yo soy de base, soy psicólogo y ella es administradora de empresas, y eso nos ha llevado a conjugar un montón de visiones junto con otros profesores y un conjunto de estudiantes y un montón de perspectivas acerca de cómo, y queremos basar esta conferencia alrededor del tema de cómo construimos conocimiento, cómo nos aproximamos a la comprensión de los territorios y especialmente cómo empezamos a ver la forma de aproximarnos a un elemento y a una categoría que nos parece muy bella, que son las categorías de territorio y las categorías de desarrollo económico. Desde una visión tremendamente diferente, y nosotros estamos haciendo una apuesta tanto desde lo epistemológico, desde lo metodológico, incluso desde los desarrollos comunitarios y los desarrollos sociales, de ahí que es donde confluyen las diferentes miradas y las diferentes disciplinas que nosotros traemos, tanto desde nuestros pregrados como desde nuestros posgrados, y es allí donde queremos empezarlas pues, a establecer esos diálogos constructivos y esos diálogos deliberativos con los diferentes miembros de una comunidad determinada. Voy a compartirles pantalla vacía de la presentación como para empezarnos a aproximar a ella. Entonces, queremos decirles también que aproximarnos a esta apuesta por una región, desafíos y oportunidades del centro del Valle, primero que todo, queremos saber y hacer saber al público en general que esto ha generado también muchas cosas a nosotros, no solamente desde lo disciplinar, sino desde lo personal e incluso como parte de nuestro grupo de investigación y de nuestro semillero de investigación dentro de la sede, que es gestionar y regionalización Cartago, ha generado muchas apuestas e incluso, como toda buena investigación, los investigadores también nos vemos investigados y nos vemos muchas veces cuestionados frente a nuestras prácticas, frente a nuestras visiones, frente a lo que implica todo lo que tiene que ver con investigación y comprender la realidad de una forma diferente. La profesora Zaire y yo, queremos como dedicar pues, lo que vamos a hacer a un estudiante, Juan Sebastián Parra, parte de nuestro semillero de investigación y una persona de las que más activa estuvo dentro de toda esta construcción, un estudiante de administrador de empresas, desgraciadamente no está con nosotros ya, falleció a comienzos de este año, y queremos pues, dedicarle pues, esta presentación porque realmente yo sé que él hizo una parte fundamental de todo este proceso. Entonces, para él, pues obviamente, una muy linda recordación de todo este proceso. Entonces, ahora sí vamos a centrarnos pues propiamente en el tema. A ver, cuando empezamos a ver esta problemática y todas estas situaciones nos llevan a proyectar y a comprender la realidad desde múltiples aristas y desde múltiples visiones. ¿Eso qué nos lleva? Pues precisamente nos está llevando a comprender esa realidad desde un montón de dinámicas, no solamente políticas, económicas, sino que generalmente son las apuestas que solemos evidenciar en gran parte de las aproximaciones teóricas que vemos desde las disciplinas económicas, sino que nos llevan a comprender todo esto desde otro sinnúmero de elementos y de apuestas que legitimizan precisamente esa construcción conceptual desde diferentes perspectivas. Eso, obviamente, entonces nos enmarca lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo comunitario, lo territorial y de diferentes perspectivas. Entonces, eso nos va a llevar a comprendernos no solamente desde esas posiciones particulares, sino también comprender cómo se da el desarrollo desde esas mismas perspectivas, incluyendo una parte que muchas veces se nos olvida y damos por sentado, pero que tenemos que legitimar en todos nuestros espacios, y es lo que tiene que ver con el desarrollo también social y el desarrollo humano de los sujetos que están allí inmersos, y es precisamente es una de las apuestas que nosotros como grupo de investigación estamos haciendo. De ahí que pues, mi cátedra pues, precisamente son más de las ciencias humanas y las profesoras son más de la parte de administración. Es donde empezamos a confluir esas dos miradas, pero la pregunta es cómo empezamos a los discursos como una generaciones de confianza, como la participación comunitaria, como la innovación identitaria, como la legitimación,
o la adaptación cultural, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cómo lo podemos confluir y no solamente eso, sino no solamente cómo lo comprendemos como investigadores, sino cómo generamos propuestas de intervención que nos lleven realmente a intentar transformar ese territorio y a ir un poco más allá, no solamente desde una lectura enriquecedora, obviamente, y como toda lectura, pues conlleva muchas cosas. Es más, nosotros hacemos estas aproximaciones hasta finales del año pasado, y pues cuando vemos hoy en día, vemos que con el cuento de este aislamiento social, pues evidentemente muchas de estas cosas casi que nos llevaron a esas reflexiones que estábamos haciendo en su momento, casi que nos llevan a seguir en ese ejercicio grande de reflexionar sobre esas prácticas y sobre esas visiones, incluso nosotros como un ente transversalizador como universidad. Como universidad que debe ser propositiva, no solamente de ser lectora, sino propositiva de esa realidad y que nos ayuda a comprender esa realidad de forma diferente. De ahí que las apuestas de nosotros como grupo de investigación, contamos con muchos colaboradores en muchas aristas en este ejercicio. Está Adelbruck, está la Gobernación del Cauca, están los diferentes gremios, exacto, el Valle del Cauca, están los gremios, están las ONGs, las alcaldías, los integrantes del semillero gestionar del programa de administración del PRESES de sede Cartago. Todos ellos pues han hecho un gran aporte a esa aproximación. Y este ejercicio que vamos a mostrar el día de hoy es una lectura y una propuesta que hemos venido construyendo para el centro del valle, de la subregión del centro del valle, donde hemos hecho recorridos por municipios como Trujillo, Río Frío, Cali, Darién, Yotoco, Restrepo, Grande, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Guadalajara de Buga, Guacarí, Ginebra y El Cerrito. Entonces, hemos hecho un recorrido tremendamente amplio intentando buscar esas aproximaciones y esas comprensiones. Entonces, eso es precisamente lo que queremos mostrarles el día de hoy, una perspectiva diferente. Yo pienso que es... Sí, de hecho, pues cuando nos hace la invitación y pues nos postulamos y pues con gran satisfacción pues nos dimos cuenta pues que ustedes nos seleccionaron como conferencistas, era por pues prácticamente como por la forma como nosotros hicimos esta aproximación pues a esta subregión. O sea, queremos como una nueva dimensión, ¿cierto? Una nueva lectura del conocimiento donde confluyen diferentes disciplinas. Y esa es como nuestra propuesta que vamos a socializar. Va a ser un poco más un diálogo concertado y si hay la posibilidad pues del público, como lo mencionó Ana María ahora pues en la presentación, por el chat nosotros estaremos atentos de las preguntas. Es importante aquí para nosotros iniciar pues nuestro diálogo, identificar entonces cuál es la apuesta territorial de una subregión. O sea, es muy distinto hablar de la apuesta municipal, ¿cierto? De un municipio que lleve, pues, en este caso, los lineamientos en cuanto a las potencialidades económicas. Cuando yo hablo de las potencialidades económicas, lo podemos hablar desde el sector empresarial. Entonces, nosotros, en lo que hicimos en este ejercicio, que es un poco aterrizado en este proyecto, pero más que eso, la conferencia queremos es entrar a resaltar cómo nosotros, la academia, vamos a hacer la lectura de los diferentes practicantes de un territorio. Esos practicantes de un territorio, llámense las instituciones, llámense los actores sociales, llámese nosotros la academia, llámese la misma sociedad y los grupos de jóvenes, y nosotros como de alguna manera pudimos tener la fortuna y el acercamiento, pero también el respaldo institucional para poder llegar a esas comunidades. Entonces nosotros llegamos allí indagando para nosotros como entrar a comprender, bueno, ¿cuál es la potencialidad de esta región? ¿Cuál es el desafío? Y finalmente ellos, ¿cómo veían entonces esas, o cómo se visualizaban pues para el futuro? Entonces ahí empezamos a hacer un ejercicio de concreción de datos, nos tocó pues vía fuente secundaria, cotejado, ¿cierto?, con las fuentes primarias, pues a partir de diferentes tipos de instrumentos, tanto de índole cuantitativo como cualitativo, y obviamente bajo una perspectiva, ¿cierto?, la investigación-acción participación, pues nosotros allí ya generamos una lectura no monodisciplinar, sino multidisciplinar, para poder comprender todas esas dinámicas de lo que estaba pasando. ¿Cómo
la parte empresarial de alguna manera impactaba entonces el territorio, cómo los pobladores reclamaban la reivindicación de sus derechos, pero también las oportunidades de un bienestar, de una calidad de vida, ¿sí? Y cómo nosotros, la academia, quería entrar a indagar estas dos grandes, digámoslo así, imaginarios, pero también resignificación de su situación, de su realidad empírica. Entonces, bajo esa circunstancia, pues estuvimos en esta fase, pues que fue en el año 2019, rondando por estos 13 municipios, contactando pues diferentes tipos de actores, actores llámese pues como aliados que de alguna manera y de autónoma quisieron participar pues con nosotros en esta investigación. Cuando a nosotros nos llaman pues a hacer esta lectura del territorio a manera de diagnóstico, pues nos dicen, bueno, vayan, miren a ver qué encuentran, a ver, porque nosotros inicialmente habíamos hecho un ejercicio por allá en el año 2013, donde identificamos un producto territorial del centro del valle. Y a partir de ello, entonces, pues se hizo unas apuestas departamentales con los apoyos pues, internacionales y se generó un encadenamiento productivo apoyando, digámoslo así, como las grandes asociaciones, pero también las pequeñas asociaciones pues, de aquellos empresarios a gran escala o también microempresarios pues, que están en dichos municipios. Entonces así pues nos dimos a la tarea de recorrer con nuestros estudiantes, con los profesores, con la gente que estaba allí pues en los diferentes municipios. Y no solamente eso, pienso que ahí empezamos a ver en el mismo discurso, empezamos a ver precisamente cómo funcionan esas sinergias, cómo se han venido dando, cómo las ponemos en evidencia también esas redes que se empiezan a generar y a evidenciar dentro de ese entramado de relaciones sociales, porque las empresas son parte de ese entramado social, Exacto. Son parte de esa realidad social y no podemos dejar al margen de eso. Y es empezar a reivindicar no solamente la disciplina, no solamente la empresa, sino incluso las diferentes metodologías de investigación, las diferentes formas de construcción del conocimiento, no solamente el académico. Y para nosotros fue un gran reto, porque decía, bueno, entonces, ¿cuál abordaje vamos, por cuál nos vamos nosotros, pues, ¿cierto?, a decidir? Porque teníamos una mirada grande. Inclusive, tanto es así que utilizamos hasta metodologías etnográficas, o sea, identificando, pues, la parte vivencial, porque queríamos algo distinto en una lectura, pues, de un territorio un poco más fresco. Y precisamente eso nos lleva a una cosa muy bonita, y son los aportes desde los roles políticos de los actores. Y nosotros también como nuestro rol político, porque la universidad también tiene un rol político al ser un actor social que es decisivo en la generación de cosas dentro de los territorios. Hablo de cosas, no me refiero a cosas materiales, sino incluso a las mismas transformaciones de ese territorio. Y eso es una apuesta gigante que la universidad ha venido haciendo, y es una apuesta grande que nosotros como investigadores queremos empezar a poner en evidencia de forma directa. Entonces, aquí precisamente en la foto pues vemos parte de nuestro semillero de investigación, que haciendo el trabajo de campo. En los diferentes acercamientos que tuvimos, ¿no? Exacto. Hay que tener en cuenta que tuvimos varias formas de entrar a ese territorio, de una forma discursiva, o sea, dialogando directamente con la comunidad, otra bajo concertaciones desde la institucionalidad y otra muy independiente de lectura de nosotros como academia, o sea, imaginario, resignificación pues, de este territorio. Exacto, y eso nos llevó precisamente a ver y a entender que cuando queríamos comprender el desarrollo económico no nos podíamos sentar simplemente en determinadas líneas económicas, sino que teníamos que dar una mirada amplia a la cuestión, y la cuestión realmente era mucho más compleja de lo que uno muchas veces logra evidenciar, y me parece que eso es una de las riquezas grandes de esta apuesta de nosotros de comprenderla. Le digo, para nosotros es comprender la metodología de investigación de otro enfoque, porque por cierto, la administración de empresas, por ejemplo, no suele utilizar investigaciones, no está dentro de sus fortalezas. La investigación de acción participativa, por ejemplo, e involucrar las ciencias económicas en este proceso y en este diálogo, pues era una vaina muy bonita, porque era llevar a la administración, llevar a la contaduría, llevar a todas estas disciplinas económicas a que empiecen a cuestionarse, ok, ¿cómo resuelven las situaciones
que la gente está vivenciando y cómo la gente está vivenciando y cómo le pueden aportar a generar estrategias para esa realidad. Me parece que eso es una cosa muy bonita y es una cosa que tenemos que empezarnos a cuestionar realmente. No desde lo teórico, porque muchas veces se nos olvida, pero muchas veces también hay que dar cuenta y dar respuesta a esas situaciones de la cotidianidad. Y ahí tiene una cosa importante estas formas de metodología de investigación, y es que son metodologías de investigación que parten de la cotidianidad y convalidan los conocimientos de nuestras comunidades. Buscan precisamente reivindicar ese conocimiento, no solamente el conocimiento científico desde una postura dominante que ha venido surgiendo en el mundo occidental, sino que empiezan a surgir nuevas metodologías y nuevas formas de comprender esa realidad y de proponer soluciones a esa nueva realidad, que me parece muy bonito. De ahí que pueden surgir elementos cualitativos, elementos cuantitativos, pueden emerger y pueden establecer unos diálogos deliberativos y constructivos al comprender esa realidad de una forma particular. Bueno, acá el profe pues, se nos anticipa, presenta pues, un mapa de los tantos, de las imágenes cartográficas que levantamos directamente participativa pues, con nuestros actores sociales. Hicimos muchos levantamiento cartográfico georreferenciado, en donde pues de alguna manera hacíamos cartografía social, pero más que cartografía social, lo que queremos mostrar en este mapa es realmente esa fue la subregión que se generó el acercamiento y bajo la cual pues queremos hacer como centrarnos en la conferencia, los desafíos y las oportunidades pues, que tiene este territorio. Entonces, como les veníamos mencionando, entonces ya había unas apuestas iniciales, un prediagnóstico año 2013. Cuando llegamos al 2019, identificamos entonces fuente secundaria, contrastar qué tanto se había crecido en cuanto a crecimiento económico, en cuanto pues a indicadores económicos, en cuanto a indicadores sociales, indicadores culturales, pero adicional a ello, nosotros también de alguna manera con ellos hicimos ejercicios de, bueno, el mapeo, ¿no? Entonces, ¿dónde están ubicadas entonces las organizaciones que de alguna manera están reivindicando su territorio, que tiene sus diferentes tipos de prácticas gastronómicas, que culturales, sus diferentes, digámoslo así, como apuestas también de turismo, ¿no? Entonces, tener en cuenta, pues, que encontramos unos sectores económicos que de alguna manera dan cuenta por fuente secundaria, entonces, de unas grandes, digámoslo así, potencialidades y que bajo ello, entonces, y bajo los ejercicios pues, que hay de su regionalización pues, a nivel departamental y de los diferentes gremios, hay unos encadenamientos productivos. Entonces vemos pues aquí en esta zona, entonces la cadena de valor pues muy, muy o bastante madura, por decirlo de alguna manera, la cadena pues de la proteína blanca, encontramos también de snacks, también encontramos de la parte agroindustrial. Entonces, pues toda esta información que yo estoy en este momentico ratificando en este discurso, todo esto está totalmente documentado, está el proceso leído, de publicación y leído también desde datos cuantitativos, ¿no? Entonces nosotros pues haciendo pues nuestras diferentes gráficas y entonces haciendo cruce de información y todo este tipo de cosas. O sea, leímos esa realidad empírica, pero también la contrastamos bajo fuente e información secundaria, que esto es aquí como lo interesante. O sea, no solamente como academia nos quedamos en la lectura pasiva, sino que dimos un paso más, entonces entrando a comprender ahora sí cómo la gente resignifica su propia práctica productiva. Nos dimos a la tarea de recorrer entonces estas nichos o estos enclaves empresariales, identificar si efectivamente del año 13 al año 19, bueno, qué tanto se ha mejorado, qué tanto se ha mejorado en cuanto a la parte locativa, en la parte de condiciones pues empresarial, en cuanto a la atención al cliente, bueno, una serie pues de condiciones de competitividad que pues obviamente teóricamente nosotros les marcamos, ¿no? Y para esta metodología precisamente, y para poder dar cuenta de todos esos elementos, pues nos lleva a generar nuevas estrategias, porque empezamos a comprender que para poder ver esto, los diseños metodológicos y las formas de recolección de la información realmente no eran suficientes las que se tenían para generar este tipo de apuestas. Y aquí es precisamente lo que nosotros queremos empezar a mirar, y es cómo creamos nosotros metodologías, nuevas formas y apuestas de apropiación.
De ahí que nosotros no solamente estamos con diseños de instrumentos, incluso algunos de ellos ya validados en otras investigaciones para hacer el análisis estadístico de los mismos, sino que también hacíamos apuestas muy bonitas para construir elementos también cualitativos, por ejemplo, entrevistas a profundidad, que en términos de desarrollo económico no es habitual que se vean en los antecedentes que nosotros revisamos, ver entrevistas a profundidad de los diferentes actores de la cadena productiva, porque es que no estamos viendo el actor, qué sé yo, el mediano, el microempresario o la mediana empresa y la gran empresa, sino que estamos viendo absolutamente a los diferentes actores de esa cadena, desde la señora que, como recuerdo alguna vez nos sentamos con alguien que incluso trabajaba como vendedor ambulante y nos daba unas visiones muy bonitas y muy particulares de esa realidad, hasta sentarnos con los grandes empresarios, los políticos, los diferentes gremios, para empezar a comprender cómo se dan y las agremiaciones de empresarios. Entonces, esto nos empezaba a dar muchas perspectivas de ese desarrollo y de esa cosmovisión. Eso que nos lleva también a generar nuevas formas de poder procesar esa información, porque procesar era una cosa muy particular. Pues ya no pasa, ya no era solamente buscar un mecanismo estadístico, sino que también nos obligaba también a construir herramientas cualitativas, por ejemplo, a través de generación de tendencias, de análisis de tendencias, de análisis de categorías, utilizar otras herramientas, no solamente estadísticas, sino herramientas como el Atlas T para poder procesar esta información. O sea, nos lleva, y después cómo poníamos a dialogar todo eso, y a partir de ahí cómo lo convalidamos a la misma gente. Porque después de esto nos devolvimos donde ellos y les dijimos a ellos, vea, esto fue lo que leímos, comprendimos y bien. ellos siendo copartícipes entonces como tal de la lectura, o sea, Exacto. ahí es donde nosotros como académicos pues queremos como reivindicar nuestro papel y nuestra mirada, por eso pues yo diría como la riqueza del ejercicio es ese, o sea, no simplemente hacer la lectura del territorio de una manera pasiva, sino ya un poco más transformativa, ¿no? Entrar a generar huella, pero entonces no solamente nosotros como docentes en el ejercicio, sino también desde el empoderamiento de los diferentes integrantes pues, del grupo de investigación. Entonces, así... Exacto, y eso nos pone el elemento fundamental. Nuestros, claro, porque estamos generando esos procesos de apropiación social del conocimiento, no solamente a nivel de academia, sino que de alguna manera también hacíamos a la comunidad copartícipe, pero también al sector empresarial y al sector institucional. Entonces, llegamos a un diálogo que muchas veces no fue fácil, porque había condiciones de poca confianza, a veces nos hablaban así como al oído pasito, porque las paredes tenían oídos, ¿no? De hecho, hay cosas aquí que vamos a guardar la reserva de los actores, porque es uno de los elementos que nos tocó poner mucho cuidado con ello, pero me parece que es una cosa importante lo que es que decir la profesora Zaira, y es reivindicar la posición de la comunidad. Sí. El concepto de comunidad, porque cuando hablamos de desarrollo económico, empezamos a ver que lo que menos evidencia es sí, actualmente hay una reivindicación de la posición de medio ambiente, hay una reivindicación de ciertos grupos sociales, pero no, pocas veces se ve reivindicación del concepto de comunidad, como comunidad, o sea, como un grupo que está apropiado en territorio, que construye identidades, que construye imaginarios, construye un montón de cosas alrededor de ese territorio, y me parece que eso es un elemento transversal e importante a la hora de empezar a comprender. Entonces, así en este acercamiento, bueno, lo que ustedes están viendo como elementos o las diapositivas pues como de base, es un poco como la parte esquemática, ¿no? De cómo de alguna manera estamos haciendo esta reflexión a manera pues de conferencia, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera pasamos de un municipio a otro, cómo nos hicimos, entre comillas, pues el espacio, porque fue un espacio ganado, ¿cierto? No fue un espacio pues en disputa, sino como de alguna manera legitimado también por nuestra neutralidad desde el lado académico, ¿no? ¿No? Entonces, y es legitimar la misma posición incluso de la misma universidad y de la academia, porque la academia muchas veces parece que se distanció de las comunidades, especialmente en términos de las disciplinas económicas, parece que hay un distanciamiento de las comunidades y parece que la disciplina va por un lado y las comunidades van por el otro. Hoy estoy hablando de comunidad, no estoy hablando de empresarios, porque los empresarios tienen una relación muy directa de la universidad en estas esferas, pero cuando empezamos a ver en la cotidianidad de los sujetos que viven en el territorio, parece que la universidad estaba al margen, y empezar a acercarla, ponerla y escuchar, y que ellos se sientan escuchados. Yo recuerdo mucho, no sé si la profesora Zaira se acuerda,
pero de una señora que, que era vendedora ambulante y era muy particular. Ella no sabía ni cómo respondernos al comienzo porque le parecía increíble que dos personas de la universidad se sentaran, incluso le leyeran un consentimiento, supieran, y es que la queremos escuchar a usted, cómo vivencia usted y para usted, ¿qué es esta vaina? ¿Cómo se concibe el turismo? ¿Cómo lo ve ella? ¿Cómo? Porque ella vive del turismo, ella era vendedora ambulante, pero vivía del turismo, comprendía eso y tenía unas lógicas muy particulares. Y yo recuerdo mucho que estuvimos casi 2 horas sentados con ella y fue una cosa muy bonita porque yo pienso que hasta nosotros nos sorprendimos de la información que nos dio. Sí. Y cómo nos mostraba esos hitos culturales, cómo nos mostraba cómo han habido ese desarrollo, porque era una persona ya de cierta edad, y nos podía dar cuenta de cómo se había desarrollado ese turismo y cómo se había Y que desarrollado lleva más de 15 años sentada pues prácticamente cada día, ¿cierto? en la misma esquina. En la misma esquina y entonces viendo cómo de alguna manera ese turista, ¿no? De alguna manera se ha mejorado pues sus prácticas o en su defecto también empeorado, ¿no? Porque ella también hacía pues algún tipo de comentarios en cuanto pues al manejo de la basura o al manejo de la compra, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas interesantes. Y digámoslo así como que vale la pena aquí entrar a resaltar, aprovechando pues la presentación, esta fue como nuestras como principales ejes transversales bajo lo cual pues nosotros pudimos dialogar desde una mirada un poco más como transversal para poder entrar a comprender las diversas lecturas que pudimos hacer de ese territorio. Entonces, exacto, pero esas lecturas nos tenían que llevar a algo. O sea, no queríamos, y era una apuesta de nosotros, esto no podía quedar simplemente en una lectura por leer. Yo pienso que tenemos que empezar a ser propositivos y desde las metodologías de investigación empezar a construir cosas y de visiones transdisciplinares que emerjan discursos particulares y propuestas particulares de acuerdo a la lectura de cada territorio. Obviamente uno puede llevar esta metodología a otro lado, pero lo que va a encontrar es tremendamente diferente y eso va a llevar a que se construya una metodología tremendamente diferente. Nuestra estrategia, en términos generales, la decidimos llamar una estrategia de todos cuenta, porque realmente cuando empezamos a comprender el desarrollo de un territorio, tenemos que entender que todos somos partícipes de él. Todo lo vivimos, todo lo comprendemos y todo lo vivenciamos de una forma muy... A pesar de que tengamos como niveles y jerarquías diferentes en nuestra posición social, ¿no? Pero todos somos practicantes de ese territorio y resignificamos y revalorizamos también pues lo que hacemos, ¿no? Exacto. Entonces, precisamente ese centro del valle es un marco de estructura, de la estructura empresarial. Se pueden considerar ciertos indicadores y podemos ver ciertos indicadores en él en términos cuantitativos, pero hoy en este momento nos vamos a centrar un poquito, muy en términos generales, en el tiempo que nos queda, como para poder mostrarles un poquito de qué se trataba, porque pues, los documentos que hemos construido son bastante extensos y densos, algunos de ellos, incluso algunos de ellos han servido para trabajos académicos. Entonces, vamos a contarles un poquito simplemente lo que hemos venido encontrando. Lo que venimos diciendo hace un rato. Entonces, por ejemplo, y empezamos a ver este elemento importante. Si ustedes van a ver, ustedes ven este cuadro y dicen, oh Dios mío, ¿qué es esta vaina tan compleja, tan enredada? Esto es precisamente producto pues, del equipo de investigación y son las categorías que desde lo cualitativo decidimos poner en evidencia, como era la categoría de identidad, la categoría de transformación, la categoría de relaciones y la categoría de desarrollo. Desde sus diferentes aristas y cómo esas categorías y sus subcategorías tenían no solamente entre ellas relación, sino que transversalizan otras categorías. Pero también nos llevan a generar dos cosas importantes. Necesidades para transformar, pero también cuáles eran las propuestas. Y ahí los desafíos como tal, pues, de esta lectura de la subregión del centro del valle. Identificamos que de esta forma estos actores sociales, institucionales, gremiales, coincidían en sus discursos, o sea, a partir pues, de los instrumentos que nosotros aplicamos, ¿no? Pues, por cierto, era muy particular, que nosotros nos reuníamos con ONGs, nos reuníamos con actores gremiales empresariales, con los vendedores, con los dueños de pequeña empresa, de tiendas, o sea, de cualquiera, y empezamos a ver de que a pesar de que los discursos eran muy similares. A un punto donde confluían allí, ¿no?
Y incluso los desafíos y las problemáticas eran muy similares. Y incluso eso fue algo que nos sorprendió de forma grata, porque nosotros dijimos, ¿y esto cómo pueden confluir tanto? A pesar incluso de los niveles de formación tan diferentes, y a pesar... Sí, o sea, Exacto. De la persona pues con la básica primaria o sin la básica Primaria. primaria, que estaba en el campo o en la parte rural, o hasta pues la persona pues líder de gremio que de alguna Exacto. manera pues... Con un nivel de formación de posgrados y demás. Y a pesar de todo, obviamente pues en sus discursos era diferente, pero en el fondo la interpretación que hacíamos era muy similar. Y eso nos parece muy bonito. Pero entonces, aquí lo que es la mirada global, local, local, global, la reivindicación de la relación, la asociatividad, ¿cierto? Exacto. Y sobre todo la identidad. O sea, ellos como de alguna manera han mostrado como ese trabajo colaborativo, aunque tenemos en el mismo centro dos subregionalizaciones a su vez. O sea, una tendencia más hacia el sur y otra tendencia un poco más hacia el norte. Entonces, eso también vale la pena entrarlo allí a subrayar, a resaltar dentro de la regionalización, porque a su vez eso genera nuevos nichos de comportamiento desde la parte empresarial, pero también desde el lado social. Exacto. Entonces, hay una cosa importante sí. Para poder comprender esto un poco más amplio. Lo primero, pues obviamente esto nos lleva a una visión ecológica del cuento, una visión mucho más amplia de la situación, pero también a entender que cuando nosotros hacemos estas divisiones, las hacemos simplemente con fines teóricos. En la realidad todas están interrelacionadas y están absolutamente relacionadas. Y entonces, obviamente cuando estamos hablando de las relaciones local, global y global, local, como dice la profe, tiene relación con los diferentes elementos y las diferentes visiones. Vamos a hablarles muy por encima de qué encontramos, a menos en las categorías directas de cada una de las subcategorías directas de cada una de las categorías. Muy rápido vamos a intentar mostrarles algunos elementos como para que ustedes puedan comprender algunas de las cosas que podemos poner en evidencia. Por ejemplo, en la identidad, en la categoría de identidad teníamos dos, que es una que eran los aportes. En esta podemos ver, pueden ser tanto organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, y cómo estas se han venido presentando básicamente en tres líneas: lo tangible, lo financiero y las asesorías técnicas que le brindan a las organizaciones. Pero resulta que cuando empezamos a verlo precisamente en ese elemento de aportes, empezamos a ver una cosa importante, y es que nos hablan también de otro, que es las gestiones que han realizado los mismos participantes, incluso en la presentación y algo que nos llama mucho la atención, ellos mismos se han presentado a congresos y a cursos, e incluso a eventos. Cuando el profe habla, pues, de que ellos, estamos hablando de los diferentes actores, tanto empresariales como sociales, que de alguna manera, pues, nosotros hicimos, pues, la lectura, ¿cierto? De cómo ellos resignificaban como, bueno, ellos, o sea, ¿qué es lo que los hace de alguna manera un residente, ¿cierto? De la subregión centro, pero también a la vez lo que le diferenciaban. Y entonces ellos decían que lo que realmente a ellos, de alguna manera, pues, la gente les quería era porque eran de alguna forma solidarios, ¿no? Y entonces que se apoyaban. Habían unos desarrollos interesantes pues en la parte cordillerana, ¿cierto? Entonces hacia pues por lados de Tuluá, también por otros lados de Buga, pero también por el otro lado, acá entonces del lado de Río Frío, Trujillo, encontrando, digámoslo así, como diferentes nichos empresariales que ese tipo de práctica productiva también generaban procesos de identidad. Exacto. Y si íbamos por el centro, por la parte plana, entonces otro tipo, digámoslo así, de eslabonamiento productivo también les generaba identidad, ¿no? Exacto, pero a pesar de eso, a pesar de encontrar que hay unos nichos comunes y que hay unos elementos comunes en ese diálogo, que es el fortalecimiento, pues, el fortalecimiento de la región como tal. Encontramos también que uno de los elementos importantes y uno de los elementos más difíciles para ellos era el elemento de articulación. Porque el elemento de articulación... Organización, o sea, pero desde el lado de apalancamiento y continuidad. Exacto. Exacto. Y desde el elemento de asociación de las diferentes empresas. Como desafío. Exacto, porque, y eso lo vamos a encontrar en lo cuantitativo y lo cualitativo, nos ponían en evidencia eso, y es ese miedo, ese desazón que les genera a ellos el poderse asociar con otros, porque hay en cierta medida como un celo muy fuerte, ellos llamaban en ese término, un celo muy fuerte frente a eso.
Y eso nos parece que es importante porque eso nos lleva también a pensar, nos llevó a pensar a nosotros cómo podemos ayudar a que ese celo se rompa, porque si no hay articulación entre los diferentes grupos y de repente, ¿cómo hacemos innovación? ¿Cómo se puede generar Claro, desarrollo? y aquí también era importante porque ellos, aparte de tener como el posicionamiento en el mercado local y mercado nacional, ellos ya evidenciaban una necesidad de dar continuidad a procesos de exportación. Y ahí de alguna manera también es una gran apuesta de región, donde hay unos grandes proyectos pues para acompañar estos eslabonamientos productivos, pues que de alguna manera han tenido continuidad en sus grandes, digámoslo así, articulación, ¿no? Porque es que ellos han sido, digámoslo así, también beneficiarios de diferentes tipos de apalancamientos, pero también empoderamientos de diferentes instituciones que están allí en ese territorio y que se preocupan y dan una visión de hacia dónde se la apuesta para el centro del valle. Sin perder, porque apareció una categoría emergente en ello, y es el elemento de desarrollo, que sin perder, y pienso que es un elemento importante que los empresarios, y el trabajo que tenemos que hacer, seguir haciendo con los empresarios, es que no se pierda esos elementos identitarios. Porque si encontramos que muchos de ellos sienten que han perdido esos elementos identitarios y hay una sobreposición de posiciones muy fuertes que los obligan muchas veces a perder esos elementos identitarios, y eso termina siendo un elemento tremendamente difícil porque pues perder la identidad es una cosa muy difícil porque me da un lugar en el mundo, me da una forma de ver el mundo, cómo le veo el otro, cómo me veo a mí mismo en esos elementos importantes. Claro, y cómo haces parte tú también de la historia, porque finalmente estamos en este momento pues de paso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elementos le dejas tú a tus generaciones, cierto? ¿Qué podemos nosotros entrar a sofisticar pues en nuestro mundo productivo también y desde el mundo social? Uh -huh. Hay una cosa que me parece importante ahí para volver, pues, cuando hablamos de eso, hay algo que me llama muy particular cuando hablamos nos hablaban de la exportación y la importancia pues de la exportación y nos hablan de algo, no sé si se acuerdan del mercado étnico o el mercado de la nostalgia, de que muchas veces se nos olvida que esos elementos identitarios pueden ser un nicho importante. La gente que se fue, pues, nos decía incluso uno de los gremios, nos decía, la gente que se va está en otro país, pero anhela su panela, la panela de su tierra, la aguapanela, y terminó siendo un elemento importante para ellos el poder generar esos mecanismos, esos nichos y mantenerlos. Y esas ventas que día a día se han mantenido y al contrario, digamos, y ha crecido, pues uno diría, pero bueno, a partir de ese recuerdo. Otra cosa bastante interesante es que en el centro del valle pues tenemos unos ecosistemas, unas áreas protegidas bastante con apoyo, ¿cierto? Con apoyos de diferentes tipos de instituciones. Entonces, alrededor de, digámoslo así, como estas zonas, pues también se han generado unos enclaves y unas apropiaciones, tanto de la parte productiva como la parte, pues, de preservación. Entonces, pues nosotros recurrimos a algunas de ellas y pues también podíamos encontrar testimonios y la gente como de alguna manera también resignificaba lo que ayer fue y que hoy no es y lo que añora y lo que proyecta. Entonces también interesante uno poder entrar a comprender esto desde la academia. Y precisamente esa habla de la transformación que ha tenido el lugar. Sí. Por ejemplo, la laguna de Sonso. Sí, o sea, no. Incluso aparece pues esta categoría que me parece importante, que es la de transformación, porque precisamente a comprender lo evolutivo, a comprender la expansión empresarial y el valor agregado de la región y el deber ser de la organización, pues nos pone en evidencia precisamente ese elemento fundamental y es el elemento transversal de todo esto, y es cómo generamos estrategias que partan de una publicidad y mercadeo, de un posicionamiento de marca, de una diversidad de productos, de una atracción de inversión, pero respetando todos sus elementos. Inclusive eso que está mencionando el profesor en la siguiente diapositiva, profe, hay un encadenamiento pues con la parte de los instrumentos cuantitativos. Está más abajo. Ya más abajo, donde hablamos del sector empresarial, donde de alguna manera identificamos que había unos elementos que se podía entrar allí a integrar en el análisis y entonces encontrábamos pues esa necesidad del empresario de adaptarse a las exigencias de ese mercado, pero también con esa necesidad, pero también con esa apertura, ¿no?
y con, digámoslo así, con esas apuestas hacia innovación y desarrollo. O sea, todo eso lo medimos, todo eso generamos, digámoslo así, como los diferentes análisis correspondientes que nos permitió pues a nosotros poder entonces entrar a comprender cuál va a ser como esa tendencia o hacia dónde está marcando la pauta, ¿cierto? Nuestro sector empresarial pues que fue priorizado pues en el acercamiento. Y precisamente eso nos lleva a comprender las alianzas gubernamentales, las alianzas no gubernamentales, la importancia de la legitimación y de la legalización a partir de certificados, de certificaciones que permitan abrir nuevos mercados, de la capacidad de la asociación comunitaria, de la materialización de propuestas de desarrollo comunitarias que han sido muy fuertes y que, por cierto, en términos históricos, en muchas de las personas de mayor edad encontramos que esto era histórico. O sea, el valle se ha desarrollado de esta forma en muchas esferas y me parece que es importante poder reivindicar esas posiciones, comprender las asociaciones exógenas que hay allí adentro y las articulaciones, tanto interinstitucionales como la integración hacia adelante y hacia atrás. Esto ya es un poco más como desde el lado de administración, ¿no? Entonces, identificando pues la cadena de valor, hacia dónde entonces se pueden entrar ellos a agrupar, en dónde se pueden entrar a asociar, de alguna manera entonces donde hay la posibilidad de generar mejores inversiones, mayor aprovechabilidad de los mismos recursos, pero también la gente donde hay esa apertura para el aprendizaje. Y aquí también, digamos así, como otro elemento interesante para generar como una apuesta y a la vez un desafío de región. Y esas apuestas pues emergieron en varias líneas. Uh-huh. Hospedaje, turismo, gastronomía, procesos de transformación de frutíferas. Y ese frutícola, hortofrutícola, pero más del lado hacia la exportación. Entonces también veíamos allí unos nichos y unos enclaves empresariales que las apuestas es hacia generar los procesos de llevar entonces sus productos no solo al mercado nacional, sino ya también entrar a sofisticar. Además, porque hay una macro tendencia, pues, que es lo saludable, entonces, todo lo que corresponde, pues, al bienestar y calidad. Entonces, allí hay innovación y desarrollo en cuanto a esos productos. Entonces, todo eso lo pudimos nosotros comprobar en nuestro acercamiento, en el discurso, pero también en lo que ellos nos mostraban, ¿no? Entonces, incluso una cosa importante que nos surgió, por ejemplo, cuando hablamos, aparece el elemento de ecoturismo muy fuerte, avistamiento de aves, la parte rural. la parte rural muy fuerte, y hay un elemento importante y transversal en todos los discursos de la importancia del elemento de la ruralidad como elemento transversal. Exacto, pero conectado desde una visión de región. O sea, sí. Buga no se consideraba entonces solo Buga, sino que Buga entonces en conjunto pues con lo que había en los otros municipios contiguos, ¿cierto? Entonces, bueno, si usted va a un lado a almorzar, entonces en el otro lado pues se va a pescar y en el otro lado entonces usted va a dormir y en el otro, y así. Entonces ellos identificaban un producto que era totalmente atractivo para el visitante, no que solamente fuera un momento, pues, a un evento, ¿cierto? A un evento específico, sino que se enamorara de esa región. Entonces, ¿eso de dónde sacamos nosotros, digámoslo así, como esta concepción? Pues a partir de la interpretación de estos diferentes actores. Entonces, estas son unas lecturas que realmente para nosotros representó también, pues, muchas discusiones alrededor del grupo de investigación de, bueno, cómo vamos a entrar a comprender esta información, cómo la aterrizamos, cómo la mostramos, cómo de alguna manera nosotros le hacemos ver a nuestros estudiantes que hacia allá es el futuro, o sea, que ellos como futuros administradores, empresarios, contadores, desde el área pues, de las ciencias económicas y contables, entonces, ¿hacia dónde de alguna manera hay que entrar a cambiar como esas revisiones como críticas, ¿cierto? De ellos como profesionales. Entonces, interesante pues también mostrar esto pues acá en nuestra conferencia. Claro, porque esta visión nos lleva a una cosa muy particular y es salirnos de la visión simplemente de aplicar cierto conocimiento, sino construir conocimiento y con ese conocimiento que estamos construyendo a partir de la particularidad, construir cosas y elementos. Y obviamente aparecen categorías como categoría de desarrollo que nos muestran un montón de elementos que podemos comprender allí, dificultades en el permiso de uso de suelos, impactos ambientales, educación ambiental, sostenibilidad, exacto, un montón de elementos, conflictos,
articulación de hitos culturales, el turismo, todo lo que es con gastronomía, todo lo que es con la música como elemento fundamental, lo religioso, las festividades, los circuitos, las articulaciones. Pienso que aparecen un montón de cosas que podemos empezar y se deben empezar a dar, pero también empiezan a salir elementos importantes y nos emergen en este desarrollo, como la necesidad de capacitación, de articulación, de formación de los diferentes hitos y el mantenimiento y la importancia de mantener la calidad de vida. Y acá quiero como que centrarnos un poco, Marta nos va, creo que es un desarrollo muy lindo alrededor de habilidades para la vida y de todo este tipo de cosas que nos lleva precisamente a comprender el desarrollo en términos mucho más amplios y cómo elementos históricos como los acuerdos y todo esto, también a ellos ya les generaba ciertas posibilidades de hacer nuevas cosas, nuevas posibilidades de desarrollo regional, de productividad, de apuestas, que realmente terminan siendo tremendamente interesantes y que precisamente permitían muchas de esas necesidades y muchos de esos elementos de transformación. Sí. Bueno, otra, digámoslo así, elemento que fue como transversal para la lectura, nosotros hablamos de fuentes secundarias, y de alguna forma el discurso y la información vía fuente primaria, pues la pudimos también aterrizar pues con los diferentes instrumentos de planificación, tanto local, a nivel municipal, pero también departamental. Entonces también miramos a ver cuáles eran esas apuestas de esos municipios, hacia dónde pues ellos visualizaban pues que era hacia dónde ellos podían como invertir, mejorar sus planes de ordenamiento territorial o cuáles eran esos proyectos de región que de alguna manera entonces les integraban, ¿no?, en esas apuestas. Entonces también hicimos ese acercamiento. Y a mí me parece que es importante ahí porque la gran mayoría de los empresarios que consultamos, todos le dan la importancia y le dieron importancia al proceso de innovación y desarrollo, a pesar de que no habían apuestas en él. Al empresario nuestro se le dificulta hacer apuestas en innovación y desarrollo, y me parece que es un elemento importante, por más de que ellos le den la importancia a este proceso. Entonces, ahí me parece que es importante todo el desarrollo incluso que nos empiezan a mostrar. Pero por razones de tiempo, pero vamos a tener que pasar un poco rápido por algunos elementos. Pedimos pues disculpas por ello, exacto, por el tiempo de la conferencia. Y todos estos elementos y todas estas comprensiones nos llevan a una particularidad, y es que esa estrategia todos cuenta nos lleva, ok, ¿cómo vamos a hablar todos? ¿Cómo vamos a hacer esa apuesta entre todos que termina un diálogo que termina siendo muy político? Sí, sociopolítico. Muy sociopolítico. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuáles van a ser esos principios en los cuales nosotros creemos que cuando leemos un territorio y comprendemos el territorio de un territorio, tenemos que apostar? Y nosotros construimos teóricamente algunos principios que nos parecen importantes. Primero creemos, y somos muy comprensivos, que tenemos que verlo desde diferentes perspectivas. Creamos 5 perspectivas: una retrospectiva histórica, una geografía económica, una distribución de los recursos desde los sectores, cada uno de los diferentes entramados que existen y desde el desarrollo regional. Pienso que ahí empezamos a ver que caben todos y todos pueden dialogar alrededor de ellos. Desde la perspectiva histórica, morfologías, dinámica, fluctuaciones, transacciones directamente. O sea, aparecen un montón de elementos que podemos empezar a ver desde, desde la geoeconomía, patrones de concertación y demás, pues que la profe acá mucho más bien en eso. Sí, o sea, lo que queremos mostrar acá es que, o sea, vamos a hablar el presente, pero no vamos a desconocer el pasado. Y hacia dónde entonces miramos los elementos del futuro pues a nivel regional. Entonces eso, digamos así, que fueron estas 5 perspectivas en diferentes lógicas y que en última reivindicaba pues esas apuestas de región. Ahí es donde nosotros terminamos en desarrollo regional, ¿no? Entonces, bueno, las apuestas de los diferentes sectores que fueron priorizados, pero que de alguna manera era una manifestación un poco más práctica, ¿cierto? Y desde la geografía económica, entonces también cómo podíamos desde la disciplina generar otro tipo de acercamientos. ¿Verdad? Ajá. Listo. Y eso obviamente nos llevó, con todo lo que ya no leímos, ok, ¿cuáles van a ser las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades reales sentidas por la comunidad? Estamos hablando de comunidad porque es que muchas veces creemos que las comunidades son las personas vulnerables, ¿no? Comunidad somos todos. Y nosotros como comunidad, ¿qué necesidades teníamos? Como comunidad empresarial, ¿qué tenían? Y empezamos a ver que aparecían básicamente 4 elementos importantes.
En cuanto a las unidades empresariales, y empezamos a ver que en cuanto a las unidades empresariales, hay una necesidad de apoyo locativo, de acompañamiento técnico, de sofisticación de la cadena de valor, de fidelización de clientes, aspectos de confianza en la interinstitucionalidad y en las redes, así como los procesos de asociación por razones culturales. Bueno, entonces ahí es como las demandas pues para mejorar entonces este entorno desde la lógica empresarial, ¿no? Entonces las necesidades para que de alguna manera cuando ese cliente llegue o cuando ese cliente ya está, entonces, bueno, ¿qué hacemos para que nos siga entonces de alguna forma comprando, ¿no? No hablamos de fidelización porque pues acá es muy complejo, porque aquí se generaban muchos servicios de complementación. Entonces, el turismo se complementaba entonces con la parte gastronómica, con la parte de hospedaje, con la parte empresarial. Entonces, aquí miraban ellos cómo de alguna manera entonces generaban esos procesos de mejorar, pero sofisticar sus procesos productivos a nivel interno, tanto locativos, en las diferentes dimensiones, pues, empresarial. En cuanto a su región, pues lo que encontramos fue las posibilidades y un gran desafío que día a día pues se ha entrado allí son los conflictos ambientales que se han entrado pues han crecido pues a partir de ampliación de la frontera pues agrícola, ¿cierto? Los conflictos ambientales, pero también otros procesos de gentrificación urbana y la densidad poblacional. Entonces también eso también ha generado como unas grandes dificultades porque en estos instrumentos pues de los planes de ordenamiento territorial muchas veces se considera el municipio solamente en concesión de municipio y no en concepción de región. Entonces, lo que está aquí de pronto, de alguna manera, pues es independiente a lo que tenga mi vecino. Entonces, también allí hay unas posibilidades de entrar a generar un poco otro tipo de instrumentos de carácter un poco más ¿cierto? Supramunicipal, donde sea una apuesta. Entonces, por ejemplo, el circuito metropolitano, la parte de turismo, entonces también allí hay una agrupación como tal de municipios. Exacto. Pilas ahí con los instrumentos de planificación territorial, en cuanto que los POA no están, los POT no están muchas veces actualizados. En cuanto a la articulación de la educación media con elementos identitarios y los aspectos ambientales, también encontramos una gran desarticulación en muchos aspectos allí. Y me parece que es importante porque eso es fortalecer y fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad por los sitios ambientales, pilas que eso, nos olvidan ellos en algunos aspectos y en algunos lugares donde visitamos, había un cierto descuido de ciertos elementos ambientales importantes que se están perdiendo y eso es muy fuerte porque nosotros veíamos del 2013 al 2019 cómo habían cambiado, culturales, religiosos, pero también con las universidades para fomentar, para formar, perdón, profesionales idóneos a estas necesidades. Parece que la academia, en algunas partes, incluso hablando con algunos académicos, porque la academia también entrevistamos a otros académicos, a otros académicos en este proceso. Universidades de la región. A universidades de la región, y precisamente ellos decían, hay una desarticulación absoluta. Sí. Parece que estamos formando desde unas visiones bastante colonialistas. O localistas también. Exacto, o colonialistas, desde otras perspectivas, de otros lugares europeas, de teorías de otras visiones, pero las nuestras están quedando un poco desarticuladas. Incluso también eso pasaba también con educación media y secundaria, o sea, una dificultad grande ahí. Y alianzas estratégicas, la otra es las alianzas estratégicas entre los diferentes sectores y a nivel de las diferentes escalas. Me parece que es importante poder seleccionar esto, y es que hay dignificación de la mano de obra, la relación entre problemas sociales y productivos, la relación de la inversión extranjera en el sector agrícola y los recursos renovables y no renovables. Entonces allí es como la gran apuesta también y con eso pues no sé si pues por cuestión de tiempo. Exacto, y esa básicamente fue la apuesta de nosotros.
Sí, es una apuesta que fue concertada, o sea, nosotros simplemente éramos como los relatores, ¿cierto? A partir pues como de las diferentes visiones y discursos pues de estos diferentes actores pues que estuvimos allí en esos procesos. Entonces, pues básicamente a corto plazo, vamos a ver muy rápido, procesos de capacitación, educación para el agenciamiento social con incidencia política, marketing territorial, se debe trabajar a mediano plazo en cadena de valor con potencialidades y consolidación de la cadena de valor enfocada a producción orgánicos o biosaludables y a futuro la ruralidad y la innovación, investigación y desarrollo. Y más de más. Listo, básicamente es eso. Pues ya nos vamos a sentar por razones de tiempo en conclusiones. Y lo dejamos, pues, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Antes de darle paso a las preguntas que ya nos han ido dejando en el chat por parte de los asistentes y de saludar a las personas que nos siguen en el live, quiero hacer dos preguntas que nos orienten todo ese diálogo tan interesante que acabamos de ver de su experiencia muy bien detallada, para darle ese enfoque de la apropiación que sé que tiene su experiencia un poco más amplia a unos determinados aspectos. Esa amplitud en la caracterización del territorio en sí misma ya es un ejercicio de gestión del conocimiento bastante significativo, esa categorización de los actores, el análisis de sus relaciones, cómo involucraron a la sociedad civil en esa captura de información, en esa consulta, en ese diálogo. Bueno, Ana María, respondiendo un poco allí pues la pregunta, o sea, como nosotros lo dijimos pues, al principio de la conferencia, nosotros hicimos una lectura, ¿cierto?, de la información pues que encontramos en los diferentes acercamientos. O sea, tuvimos la posibilidad inclusive de hacer entrevistas un poco más por fuera, ¿cierto?, del análisis estructural. Entonces, poder como establecer un diálogo un poco más de tú a tú, porque tuvimos diferentes como estrategias metodológicas de acercamiento en comunidad, ¿no? Entonces, como lo decíamos, apoyados desde la institucionalidad, favoreciendo reunión. Entonces, ese era uno porque eran los diferentes, pues, practicantes del territorio que estaban allí hablando, pues, de las apuestas de su región económico y, bueno, y hacia dónde ellos visualizaban sus ejercicios de región. Otros eran nosotros de manera directa, entonces, tocando la puerta, y otros de alguna manera, inclusive hasta cuando llegamos a algún municipio y nos sentamos en el parque y empezamos, pues, de una forma muy parroquial también a generar esos acercamientos. Un ejercicio muy bonito que nosotros no lo dijimos fue un acercamiento en la zona rural de Tuluá, ¿te acuerdas? Y allí había un escenario con comunidades, pero juveniles. Entonces, no sé si el profe quiera contar allí. Eso. Sí, claro, de hecho nos acercamos y empezamos a dialogar con ellos de cómo comprendían ellos el desarrollo, cómo lo veían desde las posiciones de juventud, desde sus posiciones de hacia dónde creen ellos que quieren llevar este territorio, cómo lo conciben, cómo hacia dónde lo quieren concebir. Y pues eso nos llevaba, no solamente, pues yo les hablé de gente de la tercera edad, pero también había jóvenes, había mujeres, habían de todo. Entonces eso nos llevaba precisamente a que hubiera, porque es que la sociedad civil somos todos. El empresario sociedad civil, el académico sociedad civil, la ONG sociedad civil, todos somos sociedad civil. ¿Por qué? Porque hacemos parte precisamente de este elemento y la idea era poderle precisamente dar voz, y la idea de una investigación de acción participativa, pues precisamente esa es la función principal, es poner voz y darle voz a aquellos que no han tenido esa voz y darle esa reivindicación política a ellos. Esto, profe, ahí llegamos al punto. Y resulta que encontramos pues que esta organización, por ser muy local, resulta que su actor no era local. Tenía un gran dominio de muchos otros territorios que lo hacía directamente desde su localidad. Y uno decía, Dios mío, pero si estamos en la parte rural de Tuluá, ¿cómo hacemos algún tipo de acompañamiento a otros departamentos, no? Porque ellos tenían incidencia en cerca de, normal lo recuerdan, como 8 departamentos. En 8 departamentos, pero también tenían alianzas internacionales y habían hecho apuestas de política pública, ¿no? Está hablando de una ONG pequeñita en un corregimiento de Tuluá. Nunca, cuando tocamos la puerta y nos dijeron, vayan a ese corregimiento y toquen la puerta en esa casa, nunca imaginamos que todo ese accionar y esa red de relaciones. Y el impacto que ellos tenían en términos sociales, porque es que todo el desarrollo económico que traían de afuera era para el desarrollo de juventudes. Sí. Era apuestas de cómo desarrollan emprendimiento los jóvenes. Y una cosa muy bonita
y era cómo desarrollar liderazgo en los jóvenes de la región. Maravilloso. Y hay una apuesta muy grande aquí. Nos damos cuenta entonces de que cuando nos acercamos más a las comunidades encontramos un tipo de conocimiento que muchas veces desde los ejercicios tradicionales que llevamos en la academia netamente de otros modos de investigación no alcanzamos a percibir y que son conocimiento muy valioso que tenemos que poder identificar para transformar. En ese proceso quisiera preguntarles, el centro y norte del valle, bueno, todo el Valle del Cauca tiene una riqueza cultural muy grande. En particular, conozco varias cosas de Cartago y el norte que me gustan muchísimo. Estamos pisando, de hecho, tierra paisa y nos conectamos en muchas cosas. Y hay un patrimonio inmaterial invaluable. Entonces, quisiera saber qué encontraron y cómo fue esa caracterización de lo que no alcanzamos a ver al nivel de unos gráficos, sino de, mira, encontramos este conocimiento, este tipo de conocimiento, este tipo de expresión de bienes inmateriales que se destacan en nuestro territorio, que son susceptibles, por ejemplo, el ecoturismo es un fuerte allá. No sé qué tipo de experiencias de esa índole tuvieron. Pero ¿en dónde hacemos ahí la respuesta? ¿En el centro o en el norte? No, en el centro. Por eso dije el centro y el norte, como para ampliar que el Valle del Cauca tiene toda esa diversidad. Es que nosotros hemos hecho trabajo en ambos. Acá estamos mostrando centro, pero nosotros hemos hecho trabajo también en el norte del Valle. Y incluso hemos hecho recorridos en Caldas, Quindío y Risaralda. O sea, hemos hecho el recorrido en todos los, incluso yendo municipio por municipio. Y con miradas, en este caso, identificando entonces las singularidades que hay en esas prácticas, de alguna manera, entonces, muy empíricas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Miren, yo diría que el gran beneficio y el gran logro es ese entramado, ¿no? Ese entramado, como esa integración, ¿no? Entonces, cuando hay ese diálogo, cuando hay ese discurso, cuando yo te apoyo, tú me apoyas, ahí es donde realmente es la gran apuesta. Encontramos ese tipo, digamos así, de ejercicios más ambientados en el centro del valle que incluso aquí en el mismo norte. En el mismo norte la línea es un poco más, digamos así, como monosectorial, o sea, por sector. Mientras que en el norte, en el centro, como hablamos, era complementarios. Entonces, ellos se miran, pero como enclaves. Entonces, al mirarse como enclaves, hay la posibilidad de generar una mejor experiencia a aquel que viene con ojos de turista, a aquel que practica el territorio y a aquel que, en este caso, genera una domesticación entonces de esa tierra, ¿cierto? Entonces, en este caso, el que tiene la práctica empresarial. Exacto, de hecho, nos contaba, por ejemplo, una experiencia, no sé si te acuerdas, de uno que cuando quiso venir a poner una empresa y, por ejemplo, nos faltan viviendas, no tenían viviendas para las personas de estratos altos que venían con esos empresarios. En ese territorio no había, por más de que había, por ejemplo, están haciendo una apuesta agraria para la parte de Tuluá, la zona rural. Y también tenían esto, que tiene una zona franca, sí, pero no tenían nada de desarrollo alrededor de escuelas privadas, universidades, colegios privados. Los circuitos. Esos otros circuitos y esas otras elementos que también eran importantes empezar a desarrollar. Entonces pienso que, y empezaron a haber diálogos entre ellos para ver cómo desarrollaban todo. Y esos diálogos se están dando, incluso creemos más fuerte que en el mismo norte del valle. El centro del valle está un poco más fuerte en eso y tiene un desarrollo interesante. Obviamente en lo ecológico, en lo turismo, pues hay muchas cosas que mostrar en ambos lugares. Siempre creemos que hay muchos elementos que mostrar allí. Sí, inclusive eso se habla como en términos un poco más de teoría de desarrollo económico, como la estructura que estructura, ¿no? O los ejes estructurantes que hay en un ecosistema y que de alguna manera conecta pues las diferentes disposiciones del territorio. Bueno, aquí estoy hablando un poco más técnico, pero palabras más, palabras menos. O sea, la posibilidad de integración entonces de estos grupos hace la posibilidad de que de alguna manera se pueda llegar más. O sea, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza y no es algo que realmente sea un discurso muy lejano de una realidad. En el centro pudimos encontrar y evidenciar eso también. Bueno, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Ya paso entonces a las preguntas. Estamos bien de tiempo y voy a recibir algunas preguntas del chat. La primera dice, de esta sistematización y la recopilación de datos que han logrado,
piensan utilizarlo en posteriores trabajos con otros equipos o grupos de investigación, creo que buscando un poco encontrar esa vía de colaboración y de interdisciplinariedad que tiene la apropiación. Sí, claro, total. Sí, claro, total. La idea de nosotros es esa. De hecho, estamos articulándonos. Nosotros ya hemos hecho, pues, fuera de mostrar ponencias en diferentes congresos de tipo municipal, regional, departamental y nacional e internacional. La idea también estamos haciendo articulaciones con diferentes espacios y estamos precisamente muy precisos también en articulación, no solamente con sectores académicos, sino con sectores empresariales, con sectores sociales, porque eso también lo estamos haciendo actualmente. Nosotros estamos haciendo esa diversificación y apuesta también, porque pienso que esto también es una apuesta de nosotros como grupo, como semillero de investigación, porque tenemos las dos características, grupo y semillero de investigación. Es una apuesta particular y también es una apuesta como académico, no solamente como académicos, sino como docentes, es una apuesta de formación diferencial de nuestros estudiantes. Claro, y de hecho, por ejemplo, este ejercicio que nosotros mostramos, pues a partir de, digamos así como el elemento central pues, de la conferencia, fue un diagnóstico, pero el diagnóstico no se queda allí, o sea, llega otros procesos de apalancamiento a partir entonces de esa identificación que nosotros pues, pudimos referenciar pues, de dicho territorio en nuestros diferentes acercamientos. Entonces, ese apalancamiento, entonces, de alguna forma va a llegar a generar unas potencialidades que de alguna forma están autorreconocidas por esos practicantes, pero también legitimadas también desde nuestro proceso. Bueno, nos llega otra pregunta. En miras de, digamos, la ilegalidad que se presenta muchas veces en los territorios con frecuencia, sobre todo, pues somos un departamento de carácter agrícola, ¿cierto? Nos preguntan cómo vieron ustedes que esos pequeños empresarios, que son los que fundamentalmente se desarrollan el tejido productivo a un nivel de formalidad o informalidad en los territorios, ¿cómo se afecta la resignificación? Es la pregunta que nos hacen, y la identidad de esos municipios a raíz de esta ilegalidad. Bueno, el factor de informalidad en las prácticas a nivel del centro, pues lo que pasa es que sin un dato es complejo uno entrar a generar algún tipo de afirmación. Sin embargo, pues en los datos que nosotros construimos, levantamos y a partir del material empírico y que contrastamos, sí podemos evidenciar de que efectivamente sus niveles son altos. Y cuando hay informalidad, pero también cuando hay prácticas ilegales, de alguna manera, pues no va a haber lo que nosotros hablamos pues dentro del ciclo económico, pues si usted no está pagando impuestos, entonces efectivamente usted como después va a generar algún tipo de procesos de infraestructura de, qué sé yo, de vías, de vivienda, de lo uno y de lo otro. Entonces, hay uno que gana de una forma un poco más, diría yo, como ese mercado, ¿cierto? Sin esas reglas que el otro formal sí lo hace. ¿Qué pasa entonces? Pues obviamente el de acá tendrá mayor ganancia, pero realmente es cuál es el costo social de estas prácticas de ilegalidad. Y aparte de eso, eso de alguna manera entonces en cuestión de bienestar y de calidad humana está de alguna forma generando unos conflictos que también fueron bastante evidenciados en los diferentes tipos de acercamientos. O sea, por ejemplo, nosotros encontramos en estas zonas protegidas a nivel de PNN, ¿cierto? Y de sitios urbanos. Entonces, que había la lógica empresarial, pero entonces también estaba acá la parte de la explotación ilegal. Entonces uno decía, bueno, ¿y entonces aquí quién gana más? Entonces se llegaba a un punto y se llegaba al otro. Y no solamente eso, pienso que también sale otra cosa y la profesora Aida podrá explicarlo mejor. Y era que cuando hacíamos el acercamiento también la dificultad para poder incluso traer materia prima de esos lugares, que estaba allí, que había producción, se perdía esa producción y precisamente incluso por la ilegalidad, no solamente en términos de impuestos, sino en términos de organizaciones ilegales y demás, pues impedía que se pudiera establecer esos diálogos e incluso asociaciones entre ellos mismos. Porque yo decía, me encantaría poder dialogar con los que están un poco más allá, pero para yo poder dialogar con el que está un poco más allá, hay un peligro para yo poder entrar. Ahora, eso es una práctica muy, digámoslo así, como muy frecuente. Vuelve y juega, o sea, el dato para uno darlo de una forma concreta, pues yo sí puedo decir que a nivel del norte, si nosotros hicimos un ejercicio, trabajo de grado,
identificando entonces el nivel de informalidad que había en el municipio de Cartago, y eso lo pudimos medir, y eso de alguna manera en términos de impuestos, ¿cierto? La parte tributaria, entonces cuánto se dejaba de recibir, ese ejercicio lo pudimos hacer acá. Pero nosotros hacer ese ejercicio así de una forma tan concreta en el centro del Valle no lo llegamos. Inferimos a partir como de las diferentes realidades, ¿cierto? Y de la información secundaria y de algunos datos que levantamos. Pero a nivel del norte, en Cartago, sí tenemos ese ejercicio. Bien, profesores, una última pregunta para dar paso al siguiente panel. Nos hemos estado preguntando durante la semana cómo afecta de manera positiva estos procesos, el tema académico, cómo incorporamos todos estos resultados y todo esto a las prácticas académicas. Nosotros lo hablábamos, ¿no? Queremos de alguna manera también generar procesos de transformación y la mirada es un poco más, ¿no? De lo pasivo a lo activo y eso de alguna forma entonces generar esa conciencia, esa mirada crítica, pues en este caso, pues en nuestros educandos, ¿cierto? Pero también en nuestra comunidad y en el vecino y en su misma práctica, pues como ciudadano. Entonces, ese es como mi aporte allí, el propio. Yo pienso que esa es una pregunta muy delicada. Es una pregunta muy delicada porque es una pregunta que surge por, la profesora Zaida terminaba con algo y es como ciudadano. Sí. Yo precisamente desarrollaba, y me acuerdo mucho un concepto que desarrollaba yo en clase, y yo les decía que los administradores de empresa, primero que todo, son ciudadanos. Son ciudadanos. Y como ciudadanos, ¿cuál es su apuesta a la ciudadanía? ¿Cuál es su apuesta? ¿Cuál es su cosmovisión de ciudadano? Y con todo lo que implica ser ciudadano. Hacíamos referencia a, qué sé yo, visiones de Adela Cordina, visiones de muchas visiones para la ciudadanía. ¿Cómo concebimos la ciudadanía y cómo nos aproximamos a esa ciudadanía? Y cómo desde ahí nosotros también, porque esto termina siendo una cibernética de segundo orden, cómo yo también me transformo a mí mismo en este proceso, cómo yo me elevo a mí mismo. A mí me pasa algo muy bonito, yo llevo muchos años trabajando en comunidad, pero con otras comunidades, yo realmente trabajé con muchos otros tipos de comunidades, y cuando me acercaba a eso, yo le decía al profesor Zaida, yo nunca me imaginé divirtiéndome tanto trabajando en un tema económico. Nunca me imaginé trabajando tan rico en términos de comunidad, porque terminé yo mismo transformándome en esa práctica. Terminé transformando muchas cosmovisiones, terminé transformando mi visión de conocimiento. Y reivindicando también el papel del empresario y del estudiante, pues. Exacto, reivindicando muchas cosas. E incluso, hablo pues por los chicos que estudian en el semillero, ellos mismos me decían, por ejemplo, cómo yo reivindicaba, por ejemplo, el conocimiento cualitativo. Ellos no se lograban imaginar porque venían de una lógica netamente positivista, y reivindicar esta lógica cualitativa decían, profe, nunca nos imaginamos que esto era tan interesante y que realmente esto podía ampliar tanto las lógicas, que podía aportar tanto la comprensión y que realmente esto era otro cuento. Entonces pienso que son muchas cosas que podemos empezar a decir a partir de allí, y obviamente todo eso se tiene que ver reflejado en clase, pero no solamente en clase, sino en las prácticas profesionales particulares. Y en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana. Pienso que esa posibilidad de ser ciudadanos nos lleva a esto, a democratizar el conocimiento, a verlo desde otras posiciones, a ver múltiples miradas, a convalidar el conocimiento de nuestras comunidades, porque yo siento un conocimiento muy valioso, y lo que estamos haciendo es validar ese conocimiento, y eso hace parte del ser ciudadano, y es darle la posición política al otro, darle esa posibilidad de reivindicar esa posición política a ellos también. Que eso es lo que permite esto. Bueno, profesores, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación de la semana, por habernos presentado este diálogo. Fue muy interesante también la forma, porque estamos hablando de diálogo y ustedes hicieron su puesta en escena a manera de diálogo. Sé que fue así intencionado y agradecemos que haya sido así, fue muy ameno. Toda esta semana ha sido muy enriquecedora para nosotros, y gracias a los asistentes en sala por sus preguntas.